¿Qué tal? Muy buenas. Si conoces el término Shinsowo Sasage-yo, si sabes quiénes son Cloud o Sephiroth, si conoces qué es un Black Lotus, quizá alguna vez esta nuestra sociedad te haya llamado friki. Hoy venimos un poco a debatir sobre este término, sobre si es aceptable, llegados a este punto, llamar friki a alguien que le gusta una pasión compartida por millones y millones de personas en el mundo. O si por gustarte algo deben llamarte de una forma, algo que por cierto genera más millones que ninguna industria cultural en el mundo. Para ello me rodeo de una mesa, que no hay mesa, pero es una mesa de alma, de gente maravillosa, que sin más dilación me voy a callar y vamos a dejar que se presenten uno por uno para degustar el programa que tenemos por delante. Muy buenas. Hola, yo me llamo Rosalía, soy dibujante de cómics y también trabajo en Generación X, que es una tienda de, muy friki de Madrid, que no sé si la conoceréis. Y bueno, eso. Y bueno, yo siempre, no sé por qué, he acuñado el término friki desde que era muy pequeña. Yo me llamaba a mí misma friki y todo el rato era como orgullo friki. ¿Lo apropiaste? Sí. Bien, guay. Sí. ¿Sabes? ¿Continuamos? Yo soy Rubén, soy guionista y bueno, me gustan muchísimas cosas. Me gusta el cine, me gustan los cómics, me gustan los videojuegos antiguos y ahí estoy. Guay. Bien. Vamos con el Zoom. ¿Quién tenemos por aquí? Muy buenas. Tomás, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Cuéntame un poco la vaina. Pues yo soy Tomás, soy camarero y juego a las Magic. Esa es mi movida, jugar a las Magic. Bien. Tienes varios Black Lotus, ¿verdad? Ojalá. No sería camarero si pudiese tener Puede ser. El otro 50% del Zoom, ¿a quién tenemos? Muy buenas. Hola, yo soy Laura y realmente soy ahora creadora de contenido y divulgadora cultural de Corea. Mi tema es Corea, el K-pop y un poco todo lo que está ahora empezando a ser un poco más mainstream de comida, que es toda la belleza coreana, la comida coreana y todo, que ahora todo el mundo está como muy con el boom, ¿no? De toda esta movida. De una kimchi connoisseur, que se dice. Volvemos. Exactamente. Volvemos aquí a la gente de carne y hueso, no como ellos, que quizás sean hologramas. Muy buenas. Muy buenas. Yo soy Gege, soy cosplayer y también ilustrador, concept artist, y llevo más o menos entre 10 y 9 años viviendo un poquillo de esto. Perfecto. ¿Y para cerrar? Y yo soy Pablo Garrido, soy gerente de proyecto en Talgo, un gran aficionado a los trenes, por tanto se puede decir que trabajo en mi hobby, y también profesor de matemáticas en industriales, en la Politécnica. Qué guay. Vamos a empezar contigo. ¿Cómo es trabajar en algo que es tu pasión? Pues maravilloso, como su propio nombre indica. La verdad es que yo desde que era bien pequeño he sido aficionado a los trenes, ha sido mi pasión, y por tanto mi vida ha estado muy definida desde el inicio. Pues las carreras estaban acotadas, siempre me ha gustado las matemáticas, la física, luego todo se enfoca a una ingeniería, pues que tenga que ver con los trenes, pues caminos industriales, mi padre es caminos, digo, pues para que haya variedad en casa, industrial. ¿Pero había pasión ferroviaria ya desde casa o...? No, yo ya la he cubierto entera. Vale. Sí. Vale. A todas tus generaciones. Sí, además siempre se decían a mis padres, cuando era pequeño, le decían, todos ferroviarios en casa, ¿no? No, la verdad es que no sabemos dónde ha sacado la afición. Y bueno, es cierto que fui el niño más pequeño en viajar en el AVE. Cuando se inauguró en abril del 92, pues yo aterricé en mayo y en mayo ya pues, al AVE. Bueno, mira, oye, ese es un récord que jamás te van a quitar. Sí, efectivamente, es insuperable. Habrá algún niño que habrá viajado el primero en el Wigo, pero ese récord queda... No pasa nada, es low cost, no pasa nada. Tenéis que hacer un grupo de los primeros bebés que viajaron en distintos trenes. ¿Cómo es currar de lo que te gusta y poder dedicarte no solo tu hobby, sino también el pan que llevas a casa? Depende. Si es por el cómic, se sufre mucho, es muy duro, pero a la vez es muy gratificante porque desde que era pequeña me encantaba leer cómics y decía, quiero ser dibujante de cómics. Y cuando por fin lo logras, aunque sea para sacar como un primer tomo, realmente es como, wow, he llegado. Y por el tema de trabajar en la tienda, que lo compagino porque, en fin, trabajo es precario, es también muy guay porque estás rodeado de gente
de muy buen rollo, de gente que comparte aficiones, todo el rato ves entrar gente pues, que le gusta lo mismo que a ti, que te pregunta, que quiere que le asesores, y eso es súper chulo, la verdad. Decías antes que te apropiaste del término friki. Por ejemplo, Sí. para ti, ¿qué significa ser friki? Wow. ¿Por qué me ha tocado la pregunta más compleja? Bueno, ¿por qué? Pues la verdad es que no lo sé. Siendo niño de los 90, tengo la sensación de que significa una cosa diferente que para gente que viene posteriormente. O sea, yo crecí como con una imagen de friki que era la gente que salía por la tele y se dejaba hacer cosas terribles. Entonces tiene como una connotación regulera. En mi caso nunca me han discriminado por friki o por cualquier cosa. O sea, no me han señalado como el diferente y pocas veces me han llamado friki. No sé si es porque mis intereses se alinean con los del resto de la humanidad, que me parece bien. O sea, me gustan los videojuegos, me gustan las películas, ¿a quién no? Claro. Entonces, para mí, definir lo que es friki es súper complejo, porque nunca he tenido esa experiencia como full friki, Sí. de orgullo friki. ¿Te sientes cómodo con ese término, en tu caso? Yo sí, o sea, sí que al principio es verdad que yo sí que era mucho más como friki del anime, friki del manga. Llevo haciendo cosplay muchos años y entonces esto, pues en la ESO y demás, sí que tenía una connotación negativa, era casi un insulto. Pero yo creo que es un poco como todo, lo acabas uneando y acabas siendo algo que te parece neutro o incluso positivo. Sí, que te acaba... Al final supongo que todas aquellas personas a las que en algún momento les llamas frikis y que se enorgullecen, como tú decías, yo supongo que hay un momento que dices, sí, joder, es que es parte de mi personalidad, parte de lo que soy. Eso Sí. te pasa a ti, ¿me entiendes? Parte de mi apellido casi, o sea, Claro. es algo que lleva llamándoseme mucho tiempo, pero ha cogido como una... Es la misma definición, pero ya es como que me da igual, ya somos muchos, nos llamamos todos igual. Claro. Sí. En tu caso, Tomás, ¿cuál es el origen o en qué momento empieza lo que fue avanzando con los años al punto de, entiendo que haberte empapado Streets of New Capena, cuándo surge y cuándo aparece las Magic en tu vida y cuándo empiezas a ser, pues bueno, friki, por eso estás en este programa? Una primera nota, el set Streets of New Capena no es nada bueno, pero bueno, en otras cosas, yo soy friki porque mi padre es un friki de toda la vida y pues jugaba Dragones y Mazmorra en la primera edición en Estados Unidos y tenía los primeros números de todos los cómics y entonces pues yo lo que aprendí es que eso pues, es simplemente algo, si te gusta pues lo haces. Y en el 99 fui a casa de mi tío Javi y me dio un mazo de cartas que yo no sabía lo que eran y venían como las 3 Ursalans, una biblioteca de Len, como cartas muy clásicas. Y me flipó, me encantó el diseño de la carta, la parte de atrás, como todo, tenía todo un aspecto tan de una reliquia mística que dije, esto es lo mío. Y pues a lo largo de los años ha habido como épocas en las que no le presta mucha atención, épocas en las que a lo mejor lo que opinaba la gente de que le pusiese mucho tiempo a las Magic me hacía alejarme de ellas y ahora ya simplemente tengo como un grupo de amigos con los que jugamos, quedamos casi todas las semanas y en mi tiempo libre pues hago mazos, estoy en Reddit, juego online, no sé, son cosas que es la hostia, lo siento, pero... Sí, no, saber. Hay que, de todas formas, gente, cuidado porque la arena ha roto muchas familias porque es No, yo no juego a la arena, yo juego al Magic Online. Ah, Magic Online, vale. O sea, esquivaste esa bala. Sí. Esquivaste la bala. Sí. Vale. Hablabas de tu padre y de un poco que viene inculcado por ahí. ¿Crees que hay mucha diferencia de la generación previa a nosotros, la generación de nuestros padres con gustos denominados frikis? No me gusta el término, pero es lo que hay, lo siento. ¿A nosotros crees que hay mucha más aceptación a día de hoy y las generaciones que vengan todavía después? Hombre, claro que sí. Si las películas que más venden son las de Marvel, los juegos y los juegos de mesa son de las mayores industrias que están saliendo durante la pandemia, Magic vendió más que en ningún otro año. Entonces, es porque es algo que ya es más normal. La gente ya entiende que tener una afición no te hace raro. Y que tu afición a lo mejor no sea el fútbol o no sea
la moda no significa que seas un bicho raro, simplemente que esa otra cosa te puede llamar por otros motivos. Laura, ¿cómo se siente empezar con algo quizá pequeñito, quizá de nicho, y que con los años haya creado algo que puede ser, de manera objetiva, el grupo más importante y escuchado del mundo, como es BTS? ¿Cómo pasas o cómo has sentido ese camino de algo pequeñito a boom, lo que hay ahora? Es curioso, sobre todo porque de repente todo el mundo tiene algo que opinar de ello, ¿no? Es como antes daba igual, es como, bueno, eso, los chinos eso, ¿no? Que es como típico, ¿no? De que digan coreanos, bueno, los chinos eso para despreciar un poco. Y ahora es como todo el mundo tiene algo que decir, en este caso de BTS, por ejemplo, ¿no? O incluso lo de salsa, ¿no? Como si yo los conocía cuando no era nadie o algo así, ¿no? Pero en realidad, para mí personalmente, que algo que me gustaba solo a lo mejor a mí y a un pequeño grupo de amigos y amigas, de repente le gusta a mucha más gente, a mí me parece bien, me refiero. Ya no solo porque te dejen de considerar a alguien raro o algo así, sino porque creo que es algo que la gente puede disfrutar más, y ya no solo la música, sino que ya, por ejemplo, películas como Parásitos han vuelto como de culto, o series que cada vez hay más en el catálogo de Netflix coreanas. O sea, como que para mí me parece guay que ahora sea algo como más mainstream, de comillas, o que sale en todas partes. Y aquí, los que estamos aquí, ¿algún momento habéis sentido eso de decir, aparta tus sucias manos, normie de mierda? ¿La habéis sentido? ¿Habéis sentido una cosa de querer proteger lo vuestro? ¿O os ha molestado en algún momento de, bueno, pero yo estaba aquí desde el principio? Yo personalmente no. Perdón. Perdón, no, iba a decir que no, pero ya está. Siempre tienes como un poco el sentimiento de... Yo lo llevo siguiendo más tiempo, pero siempre es positivo que sea una gente nueva. Yo es que sí que tengo experiencias cercanas de personas que no quieren que se vuelva mainstream, sobre todo el tema del anime y tal, y al final digo, joder, este viernes, por ejemplo, se estrena una peli de un anime bastante conocido, pero no tanto, y se estrena en cines de España precisamente porque ahora es más mainstream. Gracias a eso yo puedo ir a verla al cine. Claro. Si se quedara siendo de nicho no podría ir. Entonces, al final es que no veo nada negativo en ello. O sea, y yo voy a seguir disfrutando la afición de la misma manera. Si hay otra persona que la disfruta de una manera más casual, pues está bien, no hay ningún problema. Claro. El mundo del cosplay, que por ejemplo necesita más gasto económico, necesita más empeño, quizá. ¿Cómo se vive desde dentro? Eso sí que es verdad, que hay como 3 bloques diferentes de lo que llevamos de historia del cosplay. Y al principio eres un poco la generación anterior a la mía, que son la gente que solo, o sea, apenas podía encontrar materiales para hacer los cosplays. Era la peluca de brillante esa del chino, los retales de la abuela que llevan en el baúl 27 años, y con ahí, por eso, hacer un poquito pues lo que puedes. Luego empezaron a abrir un poco como tiendas un poquito más especializadas, empezamos a coger un poquito más cosas de pues termoplásticos, látex y estas cosas que empezaron a ser un poquito más mainstream también, pero aún así siguen siendo no parte del fandom del cosplay, sino de otras cosas de herramientas, cosas de construcción. Ha sido un poco como ir cogiendo ideas y técnicas y tal de diferentes puntos y ir formando un poco el cosplay por ahí. Y ahí se empezaron un poco a hacer también concursos de cosplay, se empezó a profesionalizar un poco, había como invitados que iban a diferentes convenciones y tal, y eso es un poco como el segundo paso, y ahora es todo muchísimo más fácil. Ahora hay como muchísimas tiendas de cosplays que ya están hechas, te llegan las pelucas a casa en 3 días, es súper fácil pues, encontrar maquillaje, encontrar lo mismo, o sea, prostéticos, látex y demás, si quieres hacer de ese tipo de cosas. Entonces, son como esos 3 pasos, ¿no? La gente tenía súper difícil encontrar las cosas, los que ya nos buscamos un poco más la vida, que era un poquito más fácil, y ahora un poco la parte más mainstream de cosplay, que sobre todo después de la pandemia mucha gente, como estaba encerrada en casa y demás, ha dicho, mi hobby, voy a comprarme cosplays y voy a hacer TikToks o lo que sea. Claro. Y eso es un poco como la 3ª generación del cosplay. Entonces es verdad que para los que estábamos un poco más atrás es como, joder, qué fácil lo tenéis ahora, que, o sea, no teníais que andar 27 horas en Taobao y en AliExpress ahí buscando links y links, a ver qué te llega primero, que está bien, la calidad y tal. Entonces sí que hay un poco como de, joder. Esos pedidos que de repente llegaban cosas de, mamá, no mires. No abres la caja. En tu caso, en el caso del mundo de los trenes, claro, es más complicado porque no hay un Crunchyroll de trenes, no hay un Netflix de trenes, no hay algo a lo mejor tan conocido, tan accesible. ¿Cómo lo sientes esta parte tú de que sea algo más de nicho realmente? Bueno, realmente es coleccionismo,
y las tiendas de toda la vida de Madrid, muy conocidas. Y bueno, pues es sencillo porque eran los sitios de toda la vida. Básicamente, hombre, ahora con el internet pues eres capaz de acceder a múltiples tiendas online. Pues, si quieres modelos específicos de trenes, ya está todo mucho más globalizado. Pero siempre ha sido sencillo. Al final las tiendas de coleccionismo, por ejemplo, de coches también era muy habitual. Yo me acuerdo cuando mi padre era pequeño me comentaba, ¿no?, que pues, los coches o los camiones. Pues en mi caso, los trenes. Sí que, por ejemplo, la tienda que pues, habitualmente suelo visitar cercano a mi cumpleaños, vamos a decir, pues está donde, bueno, en la calle al lado de toda la vida, que se mudó, fue un trauma, pero ya lo descubrí en la calle de al lado y ya se me pasó. ¿Y hay comunidad? ¿Creas comunidad? ¿Que conoces gente que también le guste y compartáis esto? Hay comunidades y, de hecho, bueno, lo que llaman las asociaciones ferroviarias, ¿no? Tanto en los museos ferroviarios de las distintas ciudades. Yo la verdad es que no estoy muy metido en esas asociaciones, pero bueno, trabajo en Talgo, entonces para mí... Claro, estás por encima esto, de eso. Efectivamente, es otra categoría. Pero es cierto que en Talgo pues sí que encuentro 3, 4, 5 compañeros que específicamente, además de trabajar allí como ingenieros, pues sí que les gustan mucho los trenes y tienen afición por el coleccionismo y bueno, pues en la máquina de café siempre compartes unas fotos de mira la máquina que me compro. Mencionabas antes que te gustas de videojuegos clásicos. Claro, aquí también reside una dificultad, que es que al final el hardware pues, chao y desaparece y cada vez se va rompiendo. ¿Cómo puedes encontrar o cómo encuentras esa vía para poder acceder a algo que está descatalogado literalmente? Realmente también es relativamente sencillo porque hay como un nicho que a mí personalmente... O sea, tengo como una relación amor-odio, que es la nostalgia. La nostalgia es como una cosa terrible y maravillosa a la vez. Maravillosa cuando participas, terrible cuando se convierte en un arma. Sí. Entonces, la única barrera que hay realmente para conseguir cosas, en este caso videojuegos antiguos, es el dinero. Y de hecho hay como mucha gente que ha visto que su colección se ha revalorizado o que está invirtiendo muchísimo dinero porque quieren vender. Es como las criptos más nicho. Comprarte una Play y vendérsela a un incauto de 30 años que la tenía de pequeño. También, a fuerza de querer conservar lo que tienes que aprender un poco a conservarlo tú mismo, a arreglarlo, a encontrar piezas, pero es que de nuevo, como con lo del cosplay, es increíblemente sencillo. Porque es simplemente hacer una búsqueda en internet, necesito este láser, este modelo, y alguien lo ha fabricado, porque realmente el capitalismo ha generado un nicho en cuanto a eso. Entonces, complicado. O sea que cada vez, con el paso del tiempo, cada vez es más sencillo acceder a... Sí, sobre todo porque hay por ejemplo, hay métodos, los métodos de carga óptica, digamos, los láseres, que con el tiempo se dejan de funcionar, da igual, o sea, se sustituye por otro método. De repente le enchufas un disco duro a tu Play 1 y funciona. Entonces puede seguir funcionando. Y además se puede emular por software. O sea, para acceder a todo eso es más sencillo que nunca. Sí que es verdad que hay gente que, volviendo un poco al tema de antes, como que intenta protegerlo. Como yo jugué a esto con 5 años, mi experiencia es diferente a la tuya. Y en el momento en el que eso se convierte en un tema identitario, se generan como unas guerras locas que yo personalmente no entiendo. Como que hay gente que le da muchísimo más valor a jugar en un hardware original porque la velocidad del reloj era muy específica, porque la experiencia era muy concreta, pero realmente en el momento en el que lo miras de cerca es como, no tiene ningún tipo de sentido, es como un elitismo rarísimo. Empresas, compañías, emular, depende del punto, ¿no? Pero emular salva la cultura. Ojo a eso, cuidado. Vamos a hablar de lereles. ¿Cuánto nos gastamos al año en nuestra afición? Muchísimo. Es que además tienen... Una horquilla. Es que ha comentado Tomás, sí, lo de los juegos de mesa, es que eso es duro, es muy duro. Yo a veces pienso que no me sale a cuenta, a mi empresa, la generación X, lo que yo me gasto, más o menos lo que me pagan. O sea, hay algo, ¿en serio? Hay un problema. Sí, que no... ya me dicen, por favor, Rosalía, para, porque es que si no te sale a cuenta venir, es que de verdad, o sea, anualmente no sé, pero mensualmente más o menos calculo más de 100. Es que como que haya un juego de mesa actualmente grande, pueden ser 70 euros o así, y te compras unos cuantos cómics y alguna cosa más y ya pasas de los 100.
O sea que Sí, es sí. una cosa complicada, pero bueno. En tu caso, Tomás, ¿cuánto calculas que puede ser aproximado? Depende mucho, porque como tengo que pagar el alquiler y tengo que pagar todo, he aprendido a priorizar comer a jugar a las Magic. Entonces, por ejemplo, cuando he estado peor de dinero, pues me las imprimo en el chino y ya está. Voy al sitio de mi barrio, me imprimo todas las cartas y las meto en un sobre y juego. Porque para mí lo importante es jugar y no darle dinero a una empresa americana que se le da igual que yo coma o que me muera. Pero... Buena escala. También te digo, buena balanza has hecho eligiendo comer antes que pagar las Magic, es cierto. Es interesante a nivel vital. Pero alguna vez como que he intentado hacer un cálculo de cuánto me he gastado desde 1999, que se dice rápido, y no... Llego a ciertos números y digo, paso. No merece la pena pensar en ello. Las horas de felicidad me las llevo, que me quite lo bailado. Ya el dinero, pues, whatever. Ya cuando me muera, mis hijos las venderán y se comprarán un Ferrari o no servirán para nada y las quemarán en una hoguerita para pasar el frío, yo qué sé. Laura, en tu caso, un ítem, algo que hayas dicho... prefiero estar comiendo 3 mesecitos arroz, que está muy rico, el arroz blanco, sin más. ¿Ha habido algo? La verdad es que varía mucho porque en el K-pop la verdad es que hay cosas que se revalorizan bastante, sobre todo las photocards, no sé si sabéis lo que son, pero básicamente la cara de un idol en una tarjetita pequeñita que viene dentro de los álbumes, que son aleatorias, y estas, si te toca una que es de un miembro que a lo mejor se ha hecho una foto más especial, te puede costar entre 100 y 800 euros, más o menos solo ese cartoncito. Ajá. Entonces, como te dé por querer coleccionarlas, que ya es otro mundo aparte dentro del K-pop, no llegas a fines de mes nunca, la verdad. Pero sí, la verdad es que la photocard es lo más caro que puedes llegar a comprar, o álbumes, ya ahora también que empiezan los festivales y conciertos, es que el K-pop es muy caro, sinceramente, muy caro. Y además no dejan de sacar todas las empresas más merchan y más cosas que te hacen querer consumir, al fin y al cabo. O sea que 800 euros hacia arriba. Un cartón. Vale. No, quiero decir, o sea, tenemos al lado a Tomás, que lo hemos hablado antes, perfectamente sabemos que hay cartones que cuestan mucho y bien pagado, porque luego al final hay un mercado y esto, hay un negocio y se revalorizan, y el coleccionismo también, a veces hay que desprenderse de cosas para adquirir nuevas. En tu caso, ¿tienes algo que hayas adquirido, algún tipo de tela especial, algún tipo de material especial que hayas dicho, wow? Sí, depende también un poco de si decido hacerme el cosplay, si decido comprarlo. El más caro que he hecho hasta ahora ha sido una armadura del Monster Hunter, el Varioth, y me dejé más de 500 euros en los materiales para la armadura, la imprimación, la pintura, la peluca, las armas y tal. Claro, claro, para la gente que no lo sepa, las armas de Monster Hunter pequeñas no son. Me hice las duales, que son una cosa así, pero 2. Claro. Bueno, claro, sí, que bueno, si ya te vas a un mazo o algo, a lo mejor tienes que cambiarte de casa. No tengo tanto espacio, no hay tantos metros cuadrados en casa. Ahí está el punto. El tema trenes también hay... Claro, pues estás diciendo que hay coleccionismo, imagino que también hay piezas... En tema trenes, y en mi caso, bueno, a mí es que me pagan por mi hobby, claro, de paso. Claro. Pero no, bromas aparte, en el coleccionismo pues sí que hay, evidentemente, yo que sé, por ejemplo, una locomotora de vapor, de las que tengo, que echa humo, con sonido, pues eso sí que te puede costar 300 y pico euros. Entonces, hombre, en mi caso, como me gusta disfrutarlo y en ocasiones especiales, pues tengo mis 2-3 momentillos al año, básicamente, de, bueno, si una locomotora sí que me hace especial ilusión, o algún coche que me haga especial ilusión, pues me lo pillo. Pues efectivamente hay ediciones limitadas, eso se revaloriza con el tiempo, y a mí me gusta también intentar identificar los trenes que de alguna u otra manera he participado, ¿no? Que bueno, todavía soy joven y estoy haciendo mi carrera profesional, pero ya tener en miniatura, por ejemplo, el tren de Rusia que estuve muy involucrado, pues me hace mucha ilusión, ¿no? No, joder, y tanto, eso mola. Al final, la sociedad en la que vivimos, una de las máximas es elige algo que te guste para meter tu dinero ahí. Ya está, aplicar a lo que sea, pero la sociedad te coge así de la carita y te dice, vas a gastar pasta en algo porque funciona así esta vida. Entonces, elige sabiamente dónde quieres meterlo. ¿Tú también, Rubén, has tenido algún big hit? Yo tengo cosas que ahora mismo valen bastante,
pero que cuando las compré no, por esto de que se revaloriza y todo esto. Entonces a lo mejor hay cosas que yo me compré por 50 euros que ahora valen 500, fácil. Pero es que es verdad que de nuevo ha pegado como un bote loco. En lo que sí que me he gastado mucho dinero es en proteger esas cosas. Por ejemplo, lo que decías de juegos de mesa, solo en enfundar el Gloomhaven hay unos euros metidos. Tampoco es muchísimo porque al final son las fundas y es algo secundario, pero si el juego son 150 euros y las fundas son, no sé, otros 50 por lo menos. Claro. Entonces en funditas, en conservación, en limpieza, en este tipo de cosas, sí que se va bastante dinero. Claro. Pero de super hits, eso, cosas que se han revalorizado, sí, pero cosas que... Porque también hay una cosa importante para mí en esta cosa, que es que hay un gusto en encontrar... O sea, como es una cosa de segunda mano, en el mejor de los casos, en el peor de novena mano, hay como... En el hecho de encontrar un juego por eBay o ir a una tienda y de repente encontrarte un juego de la Play 1 o este tipo de cosas, hay una cosa que es bastante increíble. Entonces nunca va el dinero por delante en mi caso. Nunca digo, sí, toma 1.500 euros para esta NES, es que me da igual. O sea, la experiencia es muchísimo mayor si la encuentro bien. ¿Has llegado a ir o sea, te gusta esto de ir a mercadillos y demás y ir buscando? Eso es algo que yo tengo en mi cabeza, pero es que es más de Estados Unidos. Eso creo que es bastante más de Estados Unidos. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, en Madrid hay tiendas especializadas que son bastante increíbles y es como muy fácil llegar y un poco nublarte. Pero en lo que sí que he metido muchísimo tiempo es en... O sea, a mí el videojuego en sí, jugarlo me parece súper guay. Pero hay como muchísimas cosas que rodean al videojuego como experiencia cultural, igual que al cine, igual que a los cómics, igual que a cualquier tipo de experiencia que me interesan muchísimo más. ¿Cómo, entonces, por ejemplo, por un ejemplo? Pues por ejemplo pienso en las campañas publicitarias en España de videojuegos. Es como algo increíble que te vinieran unos VHS con imágenes de Sonic que eran en la mayoría de ocasiones falsas. Entonces es como algo increíble. Y no es solo coleccionar el videojuego, sino enterarme de que existe ese VHS, poder verlo, poder tenerlo, poder tener una copia digital. Hay como muchas cosas ahí que me interesan muchísimo más que la cosa en sí. Y he metido muchísimo tiempo en por lo menos estar informado, sobre todo para tener una idea sobre en qué voy a gastar mi dinero. Sí, no, o sea, es cierto lo de las campañas publicitarias. Hubo un momento en la historia en lo que básicamente vendías tu consola diciendo si compras la del otro es porque a lo mejor eres una puta mierda de persona. Y funcionaba así. Console Wars, por cierto, un libro que está bastante interesante. Tienes una posición, Rosalía, en la que, claro, al trabajar en una tienda tienes un escaparate a más frikis y a cómo ha ido evolucionando. ¿Qué has visto tú? ¿Cuál es el tipo de perfil de persona que entra o a día de hoy no hay perfil? Sí que hay cosas que me sorprenden un montón, la verdad. Y sobre todo me alegran, gracias a Dios. Veo mucho niños con padres, pero niños que ya de los pies a la cabeza van vestidos de su serie favorita. O sea, desde las zapatillas, todo. O sea, tú los ves y dices, ojalá yo fuera ese niño. Y también veo, y muchos abuelos que vienen sin tener ni idea, con un nombre japonés apuntado diciendo, por favor, un manga de fútbol para mi nieto, tal. Pero son súper cookie, de verdad, ¿eh? Cuando te empiezan a preguntar por cosas que ellos no tienen ni idea, pero vienen como con mucha intención de aprender. Me vino una madre que le buscaba manga BL de relaciones entre chicos, que de hecho muchas veces son más 18, y la madre decía, mira, es que mi hijo tal, no tenía ni idea de lo que quería, pero sabía que era un manga así de tal, y dice, es que no me entero, pero se lo quiero regalar. Y digo, mira, qué maja la mujer, la verdad. Tienes que haberle cambiado. Al viejo que venía preguntando por Inazuma Eleven, a verle al este. Claro, pero... Mamá, aquí hay fútbol, nomás. No, esto no me vale. No. Sí, se ve de todo. Y sobre todo... en temas juegos de mesa, muchísima gente que cada vez se abre más, que te viene y te dice, mira, ya es que he jugado el Catán, he jugado esto y quiero más juegos. Recomiéndame más juegos, tal. Y de muchísimos perfiles. Tú no te imaginarías que esa persona es friki o que esa persona colecciona muchos juegos y tal. Y ahí está. O sea que muy guay. ¿Creéis que es una pregunta general y que me responde quien quiera? ¿Creéis que el más friki puro es el que directamente no se le percibe desde fuera? ¿O normalmente se va
se ve a 100 metros. ¿Qué pensáis? Yo creo que se ve, al menos en mi entorno. A ver, es cosplay, nos ha jodido. Ya. A ver, tampoco salimos con pelucas por la calle, ¿sabes? Claro, no, digo, a la hora de ir a un fest, Ya. claro, está claro que esto... A mí me pones al lado de una vez también se me nota. Estoy así mirando, pero quitando eso... Claro, o sea, si en algún momento estamos en una estación y vemos a alguien relamiéndose, mirando un O que tren... le está sacando la policía rastros, es eso, yo que me he colado donde no debía, efectivamente. Bien, vale. Anden con cuidado, gente de los andenes. Tomás, ¿tú qué crees respecto a esto dentro del mundo Trading Card Games? Pues, a ver, sí que es verdad que el mundo de las cartas Magic es un mundo lleno de gente muy peculiar. Y que entras en la tienda y dices, vale, en plan, esto es lo que me han dicho que es la gente que juega a las Magic. Es un poco turbio a veces las cosas como son. Pero a mí, por ejemplo, una cosa que pasa es que quizá yo no parezco tan friki del día a día, porque hay un estándar de lo que tiene que ser un friki, de cómo tiene que parecer un friki, de no sé, que son estupideces, pero que al final hasta los mismos frikis se interiorizan a veces. Y llegas y a mí, por ejemplo, me han hablado como, bueno, espera, a lo mejor no sabes lo que vas a jugar. Y es como, a ver, a lo mejor llevo 20 años jugando este juego. Entonces, te voy a ganar en 2 turnos. Y ha pasado. Que me ven llegar aquí, me regaló mi novia un chándal guapísimo y iba yo guapeado, entré en la tienda y me miraron de en plan, oye, ya está este moderno aquí que viene, que le han regalado un mazo. Y no tenían ninguna oportunidad, no pudieron hacer nada. Pero para mí, yo más que... a mí me encanta que la gente empiece a jugar a las Magic. Yo soy un gran impulsor, evangelizador incluso de jugar a los juegos, de si te mola algo, enséñaselo a todo el mundo, compártelo con todos. Cuantas más personas participen, mejor. Y sí que siento que existe como un gatekeeping dentro de las comunidades, que es como si no... Y tristemente en Internet y en el mundo de las Magic hay como una parte muy oscura de gente así como un poco turbia, un poco incel, que si no cumples con ciertas movidas no eres un friki de verdad. Yo es que llevo jugando desde este set y tú, yo que sé, a lo mejor esta persona lleva jugando un mes y le gusta tanto como a mí. Entonces, ¿por qué le voy a bajar de nivel o algo? No sé, es un tema un poco peculiar, ¿no? Es una identidad, pero no es una identidad de verdad. Entonces la gente como que se toma a pecho cosas que no se tendría que tomar a pecho. Es una afición, ya está. Yo no soy jugador de Magic, yo soy camarero porque de camarero me pago el alquiler. Entonces, darle como toda esa importancia y parecer friki o parecer tal, ¿no? Simplemente eres una persona con gustos. Refinados, pero gustos. Me ha gustado un término que has sacado a la palestra, que es el término incel. Que incel suele ir de la mano con, pues bueno, ciertas gotitas quizá de misoginia, ¿no? Dado el momento. Y quería preguntar, Rubén, por el mundo videojuegos, por ejemplo, en el que es cierto esto que se dice de parece que cuando una chica dice que le gustan los videojuegos siempre sale una especie de Urujai deforme de 1,20 que dice, sí, pues dime 5 templos de la saga Zelda. Sí, eso es completamente cierto y además, de nuevo hablando de publicidad, si tú revisas cualquier revista de los 90, ves que había gente babeando por las tetas de Lara Croft, que eran literalmente 2 polígonos. Y es como... O sea, hay como muchísima misoginia, pero además es que estaba como on display desde el primer momento. Había campañas, había como calendarios en las revistas, recuerdo como muchísimo contenido erótico en fascículos, y esto es de hace literalmente 20 años. Me parece que lo que ocurre ahora mismo con el gatekeeping, especialmente en el retro, porque... Es como tú que vas a haber jugado en el 97, si eres una chica, estabas jugando con muñecas. Realmente lo que está ocurriendo ahora a nivel en general con el gaming, que yo no estoy tan puesto en eso ni de coña, me parece que es como una herencia directa de eso. Y además es que me parece que ni siquiera es solo en los juegos electrónicos, digamos. Por suerte, en los juegos de mesa que también me interesan, los grupos son cada vez más heterogéneos,
pero porque de repente la gente ha tenido como la revelación de que el ocio es para todo el mundo. Como, Sí. wow. Sí. Y no solo eso, sino que las empresas han tenido la revelación de que si estás en la mierda todo el día trabajando, probablemente pagues por ocio. Entonces hay como productos muchísimo más diversos. La gente es como mucho más abierta, que sus grupos de juegos sean más heterogéneos y está funcionando de otra manera, pero sigue quedando como un reducto ahí de gente que huele un poco a... Cebolla, pues, sí. Laura, siguiendo un poco por este tema, los fanses y las fanses de Corea la Buena, es más mixto el grupo de gente que es fan de bueno, pues toda la cultura coreana. Justo estaba pensando mientras comentaban de que hay algo como que es más típico para chicos, supuestamente, y otras cosas son más típicas para chicas, y el K-pop entra en esto, como que se piensa que es algo para chicas y si hay chicos que les gusta o les da miedo decirlo o ya se les juzga o se predispone que es gay o algo así, porque no le puede gustar el K-pop también a los chicos. Cuando en realidad, cuando hay grupos en los que hay tanto chicas como chicas que están compartiendo este gusto, no es que vayan a venir de repente, pues eso, la mayoría de chicas a decirle tú qué haces aquí porque te gusta esto. Pero sí es verdad que se predispone como que es un gusto más infantil o más para chicas, igual que a lo mejor grupos como, yo que sé, One Direction, ¿no? Que al final es igual, es como el mismo movimiento fan que se considera que es algo para chicas y tal, pero sí es verdad que por ahora no es tan mixto como debería. Hay mayoría chicos, o sea, chicas, y los chicos que entran como que van con miedo un poco. Ajá. Y en el mundo del cosplay, porque me interesa bastante. Justamente, te iba a hablar de eso, porque cuando, no sé si habéis ido a convenciones de manga, anime y tal, pero normalmente, al menos los años anteriores, lo que ves de cosplayers por lo general son como 90% chicas. Y también porque han estado también como siempre muy, como si haces cosplay tienes que parecerte igual al personaje, tienes que estar como delgadita, tienes que ser alta y tal. Entonces siempre ha habido también como mucho maloliente ahí en cuanto a la gente que consume contenido de cosplayers. Y yo la verdad es que sí que somos bastante pocos chicos, al menos dentro de España, sí que en el mundillo del cosplay somos pocos chicos. Entonces me pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, soy como el maricón de turno que se pone pelucas de muñecos chinos. Entonces, sí que es un poco el gatekeeping por un lado de si eres chica y haces cosplay lo tienes que hacer perfecto, y por el otro lado también lo mismo, el gatekeeping de eres chico haciendo cosplay y no estás en plan sin camiseta haciendo solo de tío cachas. Entonces es un poco también, nos da por los dos lados, es un poco asqueroso, pero también parece que está cambiando un poco. ¿Hay peña dentro del cosplay que le molesta o se enfada cuando hablan de disfraces, cuando la gente de fuera habla de disfraces? Yo personalmente no. Al principio igual sí, porque la gente lo utilizaba de forma peyorativa, otra vez te pone muñecos chinos. Pero realmente es que es un disfraz. Te lo hagas tú, lo compres o no, el adjetivo está ahí, es lo que es. Sí que prefiero que se utilice el término cosplay, pero también hay mucha gente que dice, el cosplay solo si es de un producto japonés o de un producto asiático, si es algo de Marvel o si es algo estadounidense, igual no es cosplay, solo esto. Entonces, no hay realmente una ley para ello, simplemente está ahí. Si te gusta que sea así, vale, y si no, pues intenta corregirlo, pero tampoco me parece... O sea, puede haber que haya como más aceptación social a tener en tu casa el martillo de Thor, a tener un Death Note. Sí, desde luego, sí. Porque es como está más tradicionalizado ser un friki de lo western, del producto americano, que de ser del producto asiático. Vale. Perdón, podría... Es que como había hablado del tema misoginia y tal, es que yo el tema de jugar Magic, juegos de mesa, me toca muy de cerca. Porque yo como chica empecé a jugar a Magic, iba a tiendas, iba a torneos, y ese ambiente de... Es que como eres chica... Para empezar es como es una chica, va a por ella, de Dios mío, una mujer. El querer enseñarte a jugar constantemente, estar detrás tuya mirándote a ver qué vas a jugar, qué no vas a jugar y cosas así. Y sentir como una presión todo el rato. Ahora ya con la Magic no, porque no juego, pero con juegos de mesa, de conocer gente y que si tú le dices que juegas a juegos duros, que te gustan los Eurogames, qué tal... Es como, bueno, y encima como que es como, uy, qué raro, eres chica y no solamente te gusta jugar a yo que sé, al virus y cosas así. Está todavía como súper estigmatizado
Y no sé, quería compartirlo porque... No, totalmente, claro que sí, tía, sí. O sea, por suerte yo me he encontrado con grupos, o sea, mi grupo de amigos y tal, súper bien. Pero sí que cuando conoces a gente, escuchas comentarios, que todavía queda muchísimo camino de aceptar que en el hobby siempre había mujeres, lo que pasa es que no se acercaban a sitios incómodos, ciertos espacios sitios. que no... Claro, porque no te sientes seguro, no sé, es un poco... No sé, es un tema complicado. Yo entiendo que haya gente que a día de hoy todavía le cueste decir es que yo no quiero tocar los juegos de cartas en general, porque no tiene por qué ser solo Magic, porque el ambiente no me gusta y es que es completamente así. O sea, sí, no, habría que decir un poco, romper una lanza a favor de pues, la peña que va, que no, o sea, la pibita que está jugando el mazo de trasgos no va a follar. Sí. Y menos a ti, probablemente. Nauseabundo. Quería comentar sobre el tema trenes y sobre el tema algo que empieza cuando eres pequeño y cómo va avanzando a lo largo del tiempo. Cuanto más vas creciendo y madurando y saliendo al mundo real, puede ser que socialmente se entiende menos o haya más de el que está jugando con los juguetitos. Bueno, realmente, y además mi historia es muy peculiar, ya aparte de la anécdota que ya he comentado, mi abuelo me llevaba en vez de al parque a Atocha a ver entrar y salir trenes, pues yo me lo pasaba bomba, ¿no? Y siempre ha sido una afición que he tenido. En casa, pues según me contaba mi madre, pues yo no me acuerdo muy bien, pues aparte de ver la lavadora dar vueltas, que me hacía también mucha gracia, pues yo con la pinza de la ropa también hacía trenes y entonces pues la unión entre las juntas entre las baldosas era la vías del tren. Yo siempre he estado con los trenes. Y realmente, bueno, pues la época del colegio, que ya empecé a coleccionarlo, yo, la verdad es que siempre ha sido una afición que le ha hecho mucha gracia a la gente. Había una exposición en el colegio a hablar de trenes. Al final acaba siendo el pesado de los trenes. Y bueno, sí que es cierto, en algún cumpleaños que venían mis amigos, pues yo, pues claro, cuando vienen tus amigos, enseñar lo mejor que tienes por ahí por casa. Pues yo les enseñaba el tren, sacaban ahí 10 segundos mirándolo, pero como estaba la playa al lado y la merienda, pues no pasa nada. Al final, pues se entremezclaba todo, ¿no? Y en ese sentido me siento muy afortunado porque mi vida ha estado muy marcada. Es decir, tengo la suerte de que esa vocación yo la tengo desde que nací. Entonces eso también es algo muy positivo. He sabido hacia dónde orientarme en los estudios, he sabido luego, trabajo en Talgo, al final trabajo en el sitio de mis sueños, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, todo lo contrario, me ha potenciado positivamente y mis experiencias han sido positivas, ¿no? Y de hecho, un poco viendo también vuestros casos, digo, joder, si esa misma afición lo tengo por algo que no esté tan aceptado socialmente o que llamemos peculiar, ¿no? Que en esta sociedad nos da por llamar peculiar a lo que no hace la gente habitual, ¿no? Y eso ya de por sí tiene que ser malo. Pues no sé, yo me pregunto siempre ¿y qué es lo normal? ¿Y qué es lo bueno y qué es lo no bueno, ¿no? Que al final mezclamos bastante las cosas. Así que bueno, la verdad es que muy positiva mi experiencia y muy contento de tener esta afición. Y eso... ¿Lo habéis sentido también en el resto? Que quizá cuando vas creciendo se puede entender menos o la gente entiende menos que te sigan gustando las maquinitas. Por ejemplo, en tu caso, Rubén. En mi caso no, pero de nuevo creo que es una cuestión generacional. Es que todo el mundo ha estado en contacto con los videojuegos. Claro. De mi generación a todo el mundo le gustan los Power Rangers. Y además también, de nuevo, es que la nostalgia es el terror. Es muy fácil contagiar de nostalgia a alguien. Es muy fácil mencionar cualquier cosa que vieron y se genera como un vínculo raro, pero también ocurre que con la vida adulta se generan como unas responsabilidades, unas exigencias, merma tu tiempo de ocio. Entonces es como, de nuevo, la nostalgia entra en juego ahí. Nunca nadie se ha reído de mí porque lleve un tatuaje de los Power Rangers, porque todo el mundo ha visto los Power Rangers. Entonces y además pasa también que en generaciones anteriores a mí me sorprende muchísimo que los Beatles sigan teniendo la fuerza que tienen. Nadie se ríe de un fan de los Beatles. Todo el mundo considera que es un melómano y que es una música increíble, y etcétera, etcétera. Te pueden gustar más o menos, pero como que su estatus como icono está ahí. Entonces, en mi caso concreto, que de nuevo mis aficiones son increíblemente normativas, que al final son películas y jueguitos, al final se considera como un punto concreto en la cultura que se puede disfrutar.
nunca ha sido como una cosa que me excluya de otros sitios. Sí que es cierto que pocas noticias han salido a lo largo de los años de un joven fan de los Beatles mata a su familia. No suele ir por ahí, suele ir más por el minito tenía el Final Fantasy VIII. Cuidado con estos chicos. Además que de verdad. Tomás, en tu vaina, en el mundo de las cartas, puede ser que haya cierta diferencia, y es que el rango de edad, la edad media, es bastante alta y no se nota tanto esta cosa de mirar por encima del hombro. Dentro de las Magic sí, porque yo cuando era pequeño no tenía ni idea de jugar. Yo las compraba porque estaban guapísimas, porque salían dragones, salían caballeros, salían un montón de cosas que verdaderamente son muy guays. Entonces me flipaba. Y no he aprendido a jugar bien hasta ya ser más adulto, y verdaderamente ha sido los últimos 10 años cuando siento que he aprendido a jugar y me he leído todas las reglas, me he leído libros sobre cómo mejorar las estrategias de los mazos, me he visto como todos los vídeos habidos y por haber explicándote cómo ser mejor jugador. Entonces, creo que las Magic es un juego tan complejo, probablemente el juego de mesa más complicado que existe, porque constantemente salen nuevas cartas, constantemente salen nuevas cosas que hacer, que cuanto más viejo y más tiempo estás, más lo entiendes y más tiene sentido. En plan, un niño pequeño que juega a las Magic, pues es lo guay de tener unas cartas que están súper chulas, con criaturas mágicas y jugar hechizos y tal, pero no... Yo en aquellas lo veía como algo más role-playing, y ahora son fórmulas matemáticas, básicamente. Entonces, cambia bastante, y creo que tienes que ser más mayor para verdaderamente entender. No es un juego de niños. Le puede gustar a los niños, pero es una cosa bastante compleja y cuasi científica. Pero por gente de fuera de la comunidad sí que siento que hay veces que a lo mejor no entienden cómo puedes estar 40 minutos mirando una caja con 5.000 cartas en plan, y separando cartas, y lo único que te están viendo es separar trocitos de cartón, y no pueden pensar que un adulto funcional quiera gastar su tiempo en eso. Pero esos 40 minutos, 2 horas, 3 horas que estoy yo ahí, ¿cuántas horas se tira la gente viendo el fútbol? Y hablando del fútbol, y viendo la sección de deportes hablando del fútbol, y discutiendo el fútbol con el taxista, y luego leyendo el periódico del fútbol. Más aún. Pero eso, como hay 1 millón de euros por cada segundo que sale el fútbol en la tele, hay tanta pasta metida ahí dentro que se normaliza, pero Totalmente. lo mismo. O sea, ¿crees que la pasta acaba normalizando los hobbies? Claro, en plan, cuando yo era pequeño, yo coleccionaba cómics porque, como dije, mi padre es de Estados Unidos y él tiene muy metido todo este tipo de movidas, y me compraba cómics de pequeño, entonces yo los coleccionaba. Y eso era un poco raro. Y hablar de los X-Men y de cualquier cosa era un poco como ya está el bicho raro hablando de sus cómics americanos que nadie le presta atención. Ahora no hay nadie en el mundo que no sepa quién es Capitán América, Thor, Hulk, se sepa quién es Thanos. En plan, cuando yo era pequeño, Thanos era como una historia súper oscura, súper guay que nadie conocía, y ahora es el malo, por ejemplo. Entonces, eso es porque Disney ha puesto no sé cuantísimos millones, el dinero al final lo pone todo en la tele, en la pantalla más grande, y hace que llegue a más gente. Y que en cierta parte pues está bien, porque no solamente llega a más gente, sino que se genera una plataforma en la que más gente se puede ver representada. Porque yo siempre me he visto representado en la fantasía. Siempre hay un héroe que es un hombre relativamente blanco, heterosexual, que es el héroe. Eso es el 99% de la fantasía. Y sin embargo ahora, con la normalización de todo esto, empiezas a tener personajes femeninos, personajes homosexuales, personajes de lo que sea, en plan, y haces que más personas, más niños pequeños, más niñas, más lo que sea, de repente se vean y digan, coño, en plan, yo podría ser eso, y entren en un mundo en el que a lo mejor antes no habrían entrado. Bueno, pues un bonito mensaje para iniciar ya la ronda final, chicos, en la que os voy a pedir que...
lancéis un mensaje a los frikis que están naciendo, a las nuevas generaciones y sobre su gusto por cosas que sean un poco de nicho o quizá no le guste a todo el mundo. Un mensaje para esos frikis del futuro. Pues que vayáis adelante con lo que os gusta, porque si nosotros, niños de los 90, que no teníamos acceso a muchas cosas, hemos sobrevivido, ahora cada vez yo creo que hay más acceso y que gracias a Dios las cosas que eran más raras se están normalizando y que la gente no tenga miedo de compartir lo que le gusta. Es que yo creo que no hay nada mejor que escuchar a alguien hablar de lo que le apasiona. Cuando tú estás con alguien, le apasiona algo, te contagia esa pasión y tú también lo vives con esa persona, ¿no? Entonces, al final, tener pasión por algo es algo muy bueno. Por lo tanto, sí, es que si algo te gusta, vayas a fuego. Y sobre todo, a mí me pasaba mucho, cuando era pequeña me daba miedo que al crecer y tener mi edad, ya no me gustara el manga, el anime y tal, y es que ahora soy más friki que nunca, mucho más que antes. Entonces, como, mira, no tengáis miedo, y a por todo y ya está. Qué bueno. Yo diría que compartan sin miedo. No hay nada peor que te guste algo y solo te guste a ti. Y como que hacer gatekeeping de las cosas que te flipan porque forman parte de tu identidad, por lo que sea, es como la peor de las ideas. O sea, nadie quiere jugar un Gloomhaven solo, nadie quiere hacer cosplay solo, nadie quiere ir a ver trenes solo, ni Magic, ni escuchar K-pop, nadie quiere hacer nada solo. Considero que compartir es lo mejor y sobre todo escuchar si alguien tiene algo que compartir. Laura. Totalmente de acuerdo. Yo creo que al fin y al cabo es mejor crear comunidad de lo que te gusta que vivirlo tú sola, y que no hay edad para disfrutar de tus aficiones. Al fin y al cabo puedes tener 15, 20, 40, la edad que sea, y seguir disfrutando de forma sana de tus aficiones. Yo creo que lo voy a enfocar un poco diferente, sobre todo porque lo que estoy viendo mucho últimamente es que la gente que se está metiendo en fandoms nuevos o que tiene aficiones así como más específicas y tal, es que lo intentan comercializar enseguida, o como profesionalizarlo y hacer una mina de dinero a partir de ello. Lo he visto mucho en el mundillo del cosplay, la gente que intenta mucho luego, quiero ser cosplayer profesional, quiero vivir como influencer en redes sociales. Tómatelo con calma. Yo creo que es un poco mi mensaje. O sea, es maravilloso que quieras hacer eso parte de tu vida, pero lo estoy viendo sobre todo mucho en gente joven y gente que todavía no ha terminado de estudiar, está en la ESO, lo que sea, y es como, ya llegará el momento en el que tengas tus estudios y puedas igual utilizarlos para este hobby y tal, pero de momento céntrate en lo que tienes que hacer. Igual sigue disfrutando de ello, obviamente, pero no mezcles demasiado, no confundas demasiado una cosa con otra, porque sobre todo si eres estudiante y tienes que tener la cabeza en otro lado ahora mismo, no pushes mucho a intentar que eso sea lo que te trae comida a casa si no estás seguro y si todavía no estás en una situación anclada y tal. Sí. Tomás, que se me había olvidado, perdona, la última frase. Pues, a ver, en parte lo que dice todo el mundo, ¿no? Si te gusta algo, pues te gusta algo, no pasa nada. Simplemente pues disfrútalo al máximo, porque al final no se sabe qué pasa el día que ya no estás. Entonces, pues disfruta las cosas que te gusten, ya sea que te gusta jugar a un juego, que te gusta hacer cosplays, que te gusta los trenes, pues aprovecha. Y pues igual que si te gusta la pasta, pues come toda la pasta que quieras. No, es que se le da mucha importancia a algo que son solo gustos. Son lo que le gusta a cada uno, y se pone presión a la gente cuando verdaderamente, pues al que le gusten los videojuegos, pues que los juegue. Y al que no, pues que no, que vea el fútbol o que haga paellas. Total. Es que es irrelevante, en verdad. Total. Pablo, para cerrar. Por mi parte, pues no hay nada mejor que tener una afición. Al final es una inversión de tiempo en algo que te hace feliz, y seguramente que en muchas facetas, tanto en tu vida profesional como personal, puedes contagiar cosas buenas a tu alrededor. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, digo, no hay nada peor que perder la ilusión por aprender. Pues en este caso no hay nada peor que perder la ilusión por tu verdadera afición. Así que sin miedo. Sobre gustos no hay nada escrito, la verdad. Pues ya han oído, damas y caballeros. Hay gente a la que le gusta el anime, hay gente a la que le gusta el fútbol, hay gente a la que le gusta los videojuegos, hay gente a la que le gusta las Magic, y hay gente a la que le gusta darle a la mandanga. Y luego hay gente que mezcla todas ellas, una tras otra. Disfruten de lo que les gusta, es muy bonito que te guste algo, es muy bonito compartirlo, como decía Rubén, y mientras no hagáis daño a nadie, incluso a vosotros mismos, pues mira,
eso que te llevas. Nos vemos, muchas gracias por haber estado ahí. Chao.